Bueno, la clase que sigue ahora es sobre tuberculosis latente y sobre estudio de los contactos de tuberculosis. Y en este caso, Tania, que los ha acompañado también en las sesiones anteriores, nos va a presentar esa clase. Tania es médico especialista en salud pública y además es exdirectora del programa de tuberculosis, fue mi antecesora en el programa, así que está más que plenamente capacitada en este tema para presentar. Adelante, Tania. Sí, yo les voy a presentar reemplazando a la Natalia, porque ella lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy. Natalia Ruiz es la enfermera del nivel central, y le tocaba la presentación de estudio de contactos, investigación de contactos, como se llama ahora, pero se las voy a mostrar yo, y vamos a empezar con el tema de la tuberculosis latente en cortito, porque han salido hartas preguntas y es importante que ustedes conozcan el concepto. Aquí les quiero recordar la historia natural de la enfermedad, algo que no hemos detallado tanto en las presentaciones anteriores, pero que es importante también recordar cuando estamos hablando de tuberculosis. Cuando tenemos una exposición a Mycobacterium tuberculosis, tenemos varios caminos que puede tomar la persona. Una es que tenga la exposición y no pase nada, o sea que la inmunidad innata o adaptativa sea capaz de eliminar la infección, esta persona no se infecte, no se enferme, no pase nada, y solamente tiene el antecedente de que estuvo en contacto con alguien con tuberculosis, se expuso, pero no se enfermó. Eso es el 70% de los casos, o sea, la mayoría. En un 30% de los casos, sin embargo, sí va a pasar algo. Un porcentaje pequeño va a tener una infección activa, como se llama, una enfermedad activa, primoinfección. Esto siempre era mucho más frecuente antes en los niños, que tienen una inmunidad mucho más disminuida y donde tenían la exposición y se enfermaban de meningitis y se morían. Entonces eso ha sido evitado gracias a la vacunación BCG, que recordemos que es una vacuna que no previene la enfermedad tuberculosa, sino que los casos graves como meningitis y tuberculosis diseminada específicamente en esta población infantil. La mayoría de los casos que tienen una exposición a Mycobacterium tuberculosis y que no elimina la infección, en vez de hacer una enfermedad activa de inmediato, va a pasar a lo que se llama la infección latente. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmune es capaz de controlar la multiplicación de los bacilos. Y por lo tanto van a quedarse los bacilos escondidos, vivos, pero durmiendo, así en términos fáciles, ¿ya? Esa es una infección latente. ¿Qué pasa con la infección latente? En la mayoría de nosotros, que probablemente todos nosotros nos hemos expuesto e incluso tengamos infección latente ya, el 95% de las personas en el mundo con esta condición va a tener un control continuo de la infección. Es decir, se expuso, se infectó, el bacilo quedó durmiendo, el sistema inmune lo logró controlar y nunca más pasó nada. Lo controla para siempre, vivimos nuestra vida, nos morimos de otra cosa y nunca pasó nada con el bacilo. Sin embargo, existe entre un 5 y un 10% de personas que van a hacer una reactivación de esta tuberculosis latente, ¿ya? Que se llama la enfermedad postprimaria y que significa que por algún motivo este bacilo logró superar al sistema inmune y empezó a multiplicarse. Eso es lo que vamos a ver, cómo vamos a prevenir. Entonces, la infección tuberculosa latente, hay que entender que con esta historia natural de la enfermedad y con esta cantidad de bacilo que hay en el mundo, como ya vimos, es la principal infección, la que causa mayor mortalidad en el mundo, se estima que un cuarto de la población mundial, o sea, 1 de cada 4 personas, tiene el Mycobacterium tuberculosis en su organismo, o sea, está infectada. ¿Y cuál es el problema si la mayoría no se va a enfermar? El problema es que estas personas con tuberculosis latente son el reservorio natural de la enfermedad. O sea, desde aquí van a surgir nuevos casos. Si nosotros tuviéramos un tratamiento o algo que hiciera que todos los enfermos de tuberculosis activa en este momento desaparecieran, no eliminamos la tuberculosis. ¿Por qué? Porque tenemos todo este reservorio que no está enfermo, pero que en algún momento se va a reactivar y por lo tanto vamos a seguir teniendo casos de tuberculosis en el futuro. Y también sabemos, como ya les conté, que aproximadamente un 10%, 5 a 10% de estos infectados progresa a enfermedad. ¿Qué es importante acá, que es algo que se ha venido descubriendo después? Es que la mayoría de las personas que progresan a enfermedad lo hacen durante los 2 primeros años luego de la infección. Es decir, si nosotros logramos superar los 2 primeros años y no nos enfermamos, la probabilidad de que se active esa tuberculosis latente
No es cero, pero es mucho menor. Entonces, estos 2 primeros años son muy importantes para el control. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la infección tuberculosa latente? Nosotros no vamos a estudiar a todo el mundo, ¿ya? Vamos a estudiar a aquellas personas o grupos de población que son más vulnerables a progresar de infección a enfermedad. Eso se sabe. No existe un examen que nosotros podamos decir tú sí vas a progresar o tú no vas a progresar, pero sí existe estudios epidemiológicos que nos dicen quiénes son los grupos más susceptibles de progresar, ¿ya? Sería una locura empezar a estudiar a todo el mundo si no tiene riesgo de progresar, sabiendo que al 90-95% de las personas no les va a pasar nada. Además, siempre tenemos que considerar que si nosotros queremos hacer un diagnóstico de tuberculosis latente, va a ser para hacer un tratamiento. O sea, no podemos hacerlo y decir usted tiene tuberculosis latente, que bueno, y queda registrado, y después no pasa nada. No, tiene que haber una consecuencia. Entonces también es importante considerar que eso viene acompañado luego de un manejo farmacológico. ¿Quiénes son los grupos de mayor riesgo a quienes vamos a estudiar de la infección tuberculosa latente? Primero que nada, los contactos, que es el núcleo de esta clase. Pero también hay otros grupos importantes. Las personas con VIH tienen que ser todas estudiadas, las personas con otras inmunosupresiones, especialmente aquellas con componente celular de la inmunosupresión. Por ejemplo, las que están en tratamiento para la artritis reumatoidea, ¿cierto? Los pacientes que están en diálisis, los trasplantados, los usuarios de altas dosis de corticoides, todas estas personas que por otras enfermedades tienen una inmunosupresión celular, tienen más riesgo de progresar en caso de que se expongan y se infecten, o que tengan una infección previa de Mycobacterium tuberculosis. Las personas con silicosis también tienen mayor riesgo de progresar. La infección reciente demostrada con viraje tuberculínico en los últimos 2 años, es decir, que yo me haya estudiado por alguna razón antes y que haya sido no reactiva para el PPD, que es el examen que se utiliza, y que luego 2 años después me expuse y ahora sí estoy reactiva. Eso es un viraje tuberculínico y significa que me infecté recientemente, y por eso, como está dentro del plazo de los 2 primeros años, lo vamos a tratar. Y también para Chile, y este es un caso especial para Chile de una población seleccionada con un poco menos de riesgo de progresión, pero que es importante para nosotros, las personas privadas de libertad que tienen sus propios protocolos. Ahora, importante hacer la diferencia porque muchas veces las personas se confunden y hay alarma con esto de la tuberculosis latente, y eso lo tenemos que evitar. La tuberculosis latente no es enfermedad, a diferencia de la tuberculosis activa, que es una enfermedad, ¿ya? Es asintomática, no debería haber ningún síntoma relacionado porque si no, no sería latente. La tuberculosis activa normalmente es sintomática. La latente no se transmite, no contagia. La activa puede contagiar cuando son casos pulmonares demostrados bacteriológicamente, que son la mayoría de los casos. La tuberculosis latente no podría tener una bacteriología positiva, si no sería activa, ¿cierto? La activa sí puede tener, en la mayoría de los casos, bacteriología positiva. La tuberculosis latente no se notifica. Repito, no es una enfermedad, por lo tanto, no hay nada que notificar. En cambio, la tuberculosis activa es de notificación obligatoria, diaria, 24 horas ahora. En la tuberculosis latente y en la activa no hay diferencia con respecto a cómo va a salir el test que va a diagnosticar la infección tuberculosa. Los test que se utilizan para el diagnóstico de infección tuberculosa son los PPD, que es la que dispone el programa en este momento, y también los IGRA, y cualquiera de los dos está aceptado para diagnosticar la infección tuberculosa, pero ni el tamaño de la induración, ni la cantidad de positividad, ni ningún detalle de los exámenes en específico nos hacen la diferencia entre si esta persona que tiene un examen positivo o reactivo es activa o latente, ¿ya? Solo nos dice que esta persona tuvo contacto con el bacilo y que montó una respuesta inmune, porque ambos exámenes lo que miden es la respuesta inmune de la persona, no miden la presencia del bacilo, ni menos la cantidad de bacilo. Por lo tanto, no se utilizan para diferenciar entre activa y latente. Sí se utilizan cuando queremos diagnosticar una tuberculosis latente, una infección tuberculosa, una tuberculosis latente, ¿ya? Se trata
Cuando existe alto riesgo de progresión a enfermedad, en estos grupos que nosotros vamos a estudiar, son los que vamos después a tratar como tuberculosis latente, no en todo el mundo, en cambio la activa siempre se trata. Y también otra cosa importante, la tuberculosis activa, como recién se conversó, el tratamiento es obligatorio, lo pongo entre comillas por lo que ya conversamos de los pacientes que estaban reacios al tratamiento, pero el concepto es que todo el mundo se trate y se tiene que tratar, porque es un riesgo a la salud pública. En cambio la tuberculosis latente, como no es una enfermedad, tampoco contagia, no produce riesgo a la salud pública, hay una probabilidad de progresión, pero no sabemos exactamente si va a progresar o no, las personas tienen derecho a decir no quiero tratar, ¿ya? Excepto los menores de edad, a quienes nosotros protegemos para que no sean los padres los que deciden algo que no les conviene. O sea, los menores de edad sí los hacemos tratarse como protector, pero en una persona mayor de edad podría firmar un disentimiento. No pedimos que firmen un consentimiento, ojo ahí. Pero si la persona dice yo no me quiero tratar de esto, tiene que firmar un documento de disentimiento donde rechaza tratar. Y no habría riesgo, ni hay que perseguirlo, ni llamar a los carabineros, ni nada de eso. Bien. Investigación de contactos. Nos vamos a enfocar ahora en qué pasa con los contactos, que son el principal grupo de riesgo de progresión a tuberculosis cuando estamos hablando de estos grupos vulnerables. Primero, contarles que corresponde a la actividad de salud pública, que es sistemática y normada, igual que todo lo que hemos venido conversando, así que la invitación es a leer la norma porque ahí sale detallado. La verdad es que esto de investigación de contactos, van a ver acá, es complejo porque depende de la edad, depende de si es caso índice, depende de si es intra o extradomiciliario, lo que se va haciendo, ¿ya? Entonces tiene sus protocolos súper diferenciados y las personas que aplican todo esto tienen que estar muy capacitadas en saber cómo se hace. Pero también es una actividad que está totalmente financiada por el sistema público, que es gratuita para todas las personas que lo necesiten, independiente de que esté pasando por aquí, por Chile, unos meses y que después se vaya a ir, que no tenga RUT, que sea ISAPRE, etc. Eso a nosotros no nos interesa que sea un humano, que tenga los riesgos. Es realizada por el equipo de salud, atención primaria con su equipo de tuberculosis tiene que hacer esta investigación de contactos. Y el objetivo, tiene dos objetivos esto. Uno es diagnosticar y tratar precozmente los casos de tuberculosis activa, o sea, ir a averiguar si en esos contactos hay otros casos de tuberculosis y cuando los pillamos, empezar tratamiento rápidamente. Entonces eso evita, ¿cierto?, el riesgo de salud pública y evita el riesgo de progresión y de mayor enfermedad y muerte para estas personas que son contactos. Pero también, en Chile especialmente, y como tenemos nuestra epidemiología que nos lo permite, queremos diagnosticar y tratar la tuberculosis latente en los contactos para evitar su progresión. Así que este grupo, súper importante, el tema de investigación para tratar. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de infectarse? Primero, las características de las partículas infecciosas, es decir, ya sabemos que la tuberculosis se contagia por vía aerosoles. Estas son las partículas más pequeñitas que quedan suspendidas en el aire por varias horas y que llegan al alveolo, por lo tanto depende mucho de las condiciones ambientales a las que estemos expuestos, ¿ya? La duración y la intensidad de la exposición, o sea, cuánto tiempo yo pasé con el caso índice de tuberculosis, quien estaba contagiando. Por supuesto la localización, una tuberculosis extrapulmonar no contagia, ¿ya? Sí tiene que ser la pulmonar y la laringe también, que se asocia a la pulmonar. La etapa bacteriológica de la enfermedad, ya un paciente que tiene tuberculosis activa, que empezó tratamiento, que lleva 2 semanas en tratamiento, ya no contagia, ¿ya? Y la duración de la intensidad de la exposición. Aquí lo que decíamos recién con el carabinero que pensaba que se iba a contagiar por ir a tomar al señor, ya no. Necesita de un tiempo prolongado y necesita de que la persona además sea bastante bacilífera. Mientras más bacilífera, más riesgo de enfermar, de infectarse. Y por supuesto, la ventilación, porque mientras más nosotros ventilamos los espacios o estamos en ambientes abiertos, menos riesgo tenemos de que nos infectemos. Entonces, siempre la ventilación es útil para todas estas enfermedades de aerosoles. Aquí tenemos un esquema clásico de tuberculosis sobre investigación de contactos que nos dicen los círculos concéntricos de cómo vamos a hacer la investigación. El primer círculo, la estrellita acá, es el caso índice, el paciente con tuberculosis activa,
y su primer círculo son los contactos intradomiciliarios, personas que viven bajo el mismo techo, ¿ya? Esos son los de más riesgo. Están compartiendo ambiente con un mismo paciente adentro de una casa, probablemente con poca ventilación además, y son nuestra primera prioridad. En segundo lugar, tenemos los contactos extradomiciliarios, que son aquellos que comparten espacios, ¿cierto? No dentro de la casa, pero sí por colegio, por trabajo, tienen más riesgo también de poder haberse contagiado porque pasan mucho tiempo con la persona. Vamos a ver después los tiempos que están definidos. Y los otros contactos que son los ocasionales, como el carabinero del hospital, que sería un ocasional, que está ahí nomás, el riesgo la verdad es que es bastante mínimo. Aquí están calculadas las probabilidades de infección. Entonces nosotros nos enfocamos en los dos primeros grupos en Chile. El primero es el intradomiciliario y el segundo es el extradomiciliario. Primera prioridad, segunda prioridad. Algunas definiciones importantes para saber de qué estamos hablando. El caso índice es la persona que está enferma de tuberculosis pulmonar o laringe confirmada por bacteriología. O sea, una persona con tuberculosis extrapulmonar no es un caso índice para el estudio de contacto, porque no contagia, por lo tanto no se hace estudio de contacto. Una persona con tuberculosis pulmonar diagnosticada por clínica, pero que nunca se demostró que tenía bacteriología positiva, tampoco necesita estudio de contacto. El caso índice es esta definición. El contacto es toda persona que comparte un tiempo determinado en un espacio común con el caso índice, ya que está definido, y por lo tanto ha estado expuesta a Mycobacterium tuberculosis. Cuando el caso índice es mayor a 15 años, nosotros hablamos, o sea, un adulto, hablamos que es un caso índice contagiante, es decir, una persona que está contagiando al resto. El objetivo del estudio de los contactos va a ser buscar casos secundarios, ¿cierto? Casos que esta persona contagió en su familia o en su grupo de trabajo y que ahora están activos, o bien buscar los que están latentes y corresponde tratar. Es un poco diferente cuando se trata de los niños. Los casos índice menores de 15 años, o sea, todos nuestros niños que diagnosticamos con tuberculosis de repente porque sí, no a través de un estudio de contacto, sino que se enfermó el niño y se diagnosticó como tuberculosis, lo definimos como un caso índice contagiado, porque lo que queremos hacer con el estudio de contacto es buscar al verdadero caso índice, o sea, el adulto que lo contagió. Como nadie les dijo al principio, es una bandera roja, porque nos está diciendo que hay alguien en ese núcleo familiar o cercanos que tiene tuberculosis activa y que contagió a ese niño. Porque ese niño, la probabilidad de que se haya reactivado de una tuberculosis latente es bastante más poco probable, ¿ya? Porque tiene muy poquitos años para haberse contagiado de ropa. Entonces, en los casos infantiles menores de 15 años se estudian todos. A todos se les hace estudio de contacto porque nosotros vamos a ir a buscar a quién lo contagió. O sea, si un niño tiene una tuberculosis ósea o tiene una tuberculosis ocular que no contagia, igual hay que hacer el estudio de contactos, pero no para buscar a quién él contagió, sino que para buscar al que lo contagió a él o a ella. También dividimos el estudio de contactos, como les conté al principio, en los intradomiciliarios y los extradomiciliarios. Son contactos intradomiciliarios las personas que conviven con el caso índice, y que por eso es importante ir a hacer esta visita domiciliaria en los primeros días del diagnóstico del caso índice. Hay personas que dicen yo vivo solo, pero resulta que viven en un lugar donde tienen una pieza. Claro, vive solo en la pieza, pero en esa casa vive mucha más gente. Entonces siempre el equipo tiene que ir a hacer una visita domiciliaria a demostrar que no hay más personas ahí conviviendo y que son contactos intradomiciliarios que cumplen esta definición. Son nuestra primera prioridad. El contacto extradomiciliario, en cambio, son aquellas personas que comparten por vecindad, por carácter laboral, por escuela, por actividad social o familiar, relaciones frecuentes con el caso índice, y ahí está definido el tiempo. ¿Cuándo cumple con criterio? Cuando la persona ha compartido más de 15 horas por semana en ambientes cerrados con el caso índice mientras se considera infectante, o sea, desde los 3 meses previos al diagnóstico. Esto obviamente que es una cosa subjetiva que se instaló como normativa para tener un límite de lo que vamos a llamar periodo contagiante. Podría haber alguien contagiante que estuviera 2 años sin diagnóstico y que tiene muchos contactos extradomiciliarios.
Pero en términos operativos, a quienes vamos a ir a buscar son a aquellas personas que comparten más de 15 horas por semana en estos 3 meses previos al diagnóstico, ¿ya? Y son la segunda prioridad en la investigación de los contactos. Es importante por eso que siempre a los pacientes cuando se les diagnostica tuberculosis se les pregunte por la ocupación, no solo por la parte de la silicosis, que ahora es fundamental, sino también por esto de saber dónde trabajan, porque no hemos encontrado con casos donde es una profesora, por ejemplo, nunca le preguntaron, y ella tiene muchos contactos extradomiciliarios, todos los niños. Entonces lo primero va a ser definir si la persona cumple o no con el criterio de ser contacto. Esto parece bien de perogrullo, pero es bastante frecuente que las personas digan, oh, yo fui contacto porque estuve con él el otro día en la sala y lo atendí. O sea, un médico que atendió a un paciente con tuberculosis que no sabía y dice, soy contacto. No, tiene que cumplir con la definición para poder empezar a entrar a esto ahora de la investigación de los contactos con la normativa que les voy a presentar a continuación. No se abrumen por la información, les quiero mostrar que esto tiene normas y se hace de cierta manera por una lógica, no es para que se lo aprendan de memoria, está todo en la normativa, así que vamos a hablar primero de la investigación de los contactos del caso de índice contagiante, que es lo más frecuente. Estudio de contactos de los intradomiciliarios, según edad. ¿Y qué vamos a hacer? Este es un resumen de lo que hay que hacer. Cuando el contacto que está intradomiciliario, o sea, las personas que viven con esta persona, tienen más de 5 años de edad, tenemos que hacerle los siguientes exámenes. Una radiografía de tórax a todos, una prueba diagnóstica para infección tuberculosa latente, que puede ser el PPD o los IGRA, y en el caso de que tenga síntomas respiratorios, esto es independiente de la duración, ya no se exigen las 2 semanas, se le va a pedir una muestra de esputo para hacerle la PCR. Y estos exámenes normalmente se los pide la enfermera, o sea, el personal de enfermería del equipo técnico de tuberculosis del APS es la responsable de hacer la pedida, ¿ya? De llenar los formularios y decirle tiene que hacerse y organizar todo esto. Pero es importante que ustedes conozcan que estas personas tienen que tener estos exámenes. Entonces, según la edad del paciente, ¿quién va a ver estos exámenes y va a determinar qué pasa con esta persona? Si es un niño, acuérdense que nosotros llamamos menos de 15 años, y estos son mayores de 5, entonces de 5 a 15 años se van con todos sus exámenes al referente pediátrico del nivel secundario. Nosotros en la APS, voy a ponerme del lado de la APS, en la APS no se evalúan a estos pacientes infantiles, ni se indica nada. Lo que sí hacemos en APS va a ser evaluar a todos los contactos intradomiciliarios mayores de 15 años. ¿Quién lo hace? El médico referente del programa de ese establecimiento, que va a tener que analizar la radiografía. A todo esto hay un curso especial de radiografías por si tienen dudas en el tema radiográfico que está online, enfocado en tuberculosis por si lo quieren hacer. Va a tener que revisar el resultado de la prueba para infección tuberculosa latente, normalmente el PPD, y si es que se le pidió el examen de esputo porque estaba sintomático, también va a tener ese resultado. Y con eso va a hacer una conclusión diagnóstica, que pueden ser 3. Una es que el paciente tenga todo normal, radiografía normal, no tiene bacteriología o no tenía síntomas, y si tenía síntomas la bacteriología está negativa, y además tiene una prueba diagnóstica de infección tuberculosa latente no reactiva. ¿Ya? PPD no reactivo significa menos de 10 milímetros, o un IGRA negativo. Estos pacientes no tienen infección tuberculosa en este momento, no tienen tuberculosis activa, pero no los damos de alta. A estos pacientes hay que mantenerlos en seguimiento, que vamos a ver después cómo se hace, porque podemos estar en esta ventana de espacio entre que la persona se contagia, se infecta y nuestro sistema inmune monta la respuesta. Y en eso pueden pasar unos 3 meses. Si nosotros le hacemos exámenes, por ejemplo, para ITL acá, justo cuando lo pillamos súper rápido, y todavía no monta la respuesta inmune, vamos a estar en este periodo de ventana, donde lo vamos a diagnosticar como que no está infectado, y resulta que después sí va a aparecer la infección. Para evitar eso, mantenemos en seguimiento a todos estos pacientes que salieron bien. Ahora,
pacientes, contactos, que son, tienen una radiografía normal, no tienen baciloscopía positiva, bacteriología positiva, pero sí tienen una prueba de tuberculosis latente reactiva, PPD de 10 o más, o IGRAS positivos, tienen que iniciar el tratamiento para tuberculosis latente. ¿Por qué? Porque están infectados, ¿ya? No están enfermos, no tienen tuberculosis activa, es importante que eso se explique porque los pacientes se asustan, esto no es enfermedad, pero sí se les explica que están infectados, que podría progresar y que por lo tanto se va a dar un tratamiento preventivo, que es el tratamiento para la tuberculosis latente. Y la tercera conclusión va a ser cuando el paciente tiene una bacteriología positiva. Ahí claramente es tuberculosis activa, por lo tanto inicia tratamiento antituberculoso, el que mostramos en la clase anterior, de inmediato, ¿ya? Esto independiente de que la radiografía salga bien, salga nada o salga con cavernas, ¿ya? Si tiene bacteriología positiva, eso manda. Pero también puede darse el caso de que tengamos bacteriología negativa o la persona no tenga síntomas respiratorios y que tienen una radiografía de tórax que está alterada. Si eso pasa, el paciente tiene que irse al nivel secundario para que el médico referente clínico lo vea y determine si es o no una tuberculosis e inicie o no tratamiento, ¿ya? Esto es lo mismo que les dije. Una cosa importante. Si la persona, para que ustedes sepan, le sacan la radiografía y no tenía prueba bacteriológica, porque no tenía todo, dijo que no tenía nada, entonces la radiografía, listo, y le ven la radiografía y le salen imágenes sospechosas y tienen que mandarlo al especialista para que lo revise, pídanle igual una muestra de esputo antes, porque no puede llegar al especialista sin haberle mínimo pedido una prueba bacteriológica, y eso se va a demorar máximo 2 días. Entonces, ustedes le piden la muestra y se va con la radiografía alterada y con el resultado negativo, o si es positivo no tienen que mandarlo porque ya está positivo, pero con el resultado negativo al especialista, para que se evalúen las imágenes. Ahora, ¿qué pasa en los menores de 5 años? ¿Qué se hace en ellos? ¿Por qué hicimos esta diferencia? ¿Por qué dijimos 5 y más años y los menores? ¿Qué pasa? En los menores de 5 años, la diferencia es que le vamos a pedir solamente la radiografía de tórax, y se va a ir con esa radiografía a la evaluación del referente pediátrico del servicio de salud. ¿Por qué? Porque a todos estos pacientes, independientes de... no le vamos a hacer examen de infección tuberculosa latente porque vamos a asumir que su riesgo es tan grande que se le da el tratamiento preventivo sí o sí. O sea, no necesitamos hacerle una prueba de infección para ofrecer tratamiento preventivo. A todos los menores de 5 se les da a todos, sí o sí. Entonces solamente necesitamos una radiografía de tórax para que el referente clínico diga, ojo que la radiografía tiene alguna alteración, creo que tiene tuberculosis activa, y entonces pasa a tratamiento de tuberculosis activa, o bien la radiografía está normal, entonces como tiene menos de 5 años, necesita el tratamiento preventivo. Los estudios de contacto de los menores de 5 años entonces no van a tener como conclusión diagnóstica la infección tuberculosa latente, porque no vamos a hacer esa prueba. Vamos a tener solamente la posibilidad de tener un caso secundario cuando tiene tuberculosis activa, o bien no tener evidencia de tuberculosis actual, y que en ese caso, como recién les dije, igual se inicia quimioprofilaxis o tratamiento preventivo, ¿ya? Porque queremos evitar la infección o la progresión a enfermedad. Como les había dicho, estos pacientes que ustedes revisan en atención primaria con radiografía normal, sin bacteriología, con el PPD no reactivo, está todo bien, los dejaron en seguimiento, no lo dieron de alta. Cuando se vuelve a estudiar en este seguimiento, significa que se va a estudiar después de 12 semanas, o sea, a los 3 meses desde el primero, se le va a pedir una nueva serie de exámenes. Y así nos saltamos esta ventana en que estamos esperando a ver si hay respuesta inmunitaria, y le volvemos a hacer el estudio. Radiografía de tórax, muestra de esputo si tiene síntomas, y nuevamente un examen de infección tuberculosa latente. La conclusión diagnóstica va a ser, de nuevo le salió todo normal,
radiografía normal, bacteriología no tiene o es negativa, y la prueba sigue siendo no reactivo el PPD o negativo el IGRA, significa que no tiene tuberculosis actualmente. A ese paciente ahora sí se le da de alta. Se le indica que cualquier cosa, síntomas respiratorios, consulte, pero ya termina este seguimiento. Si el paciente ahora tiene una conversión del PPD, ¿cierto? Tiene radiografía normal, sin bacteriología, pero tiene un PPD de 12, 13, 15, quiere decir que sí se había infectado. Al principio no lo habíamos capturado, entonces sí tiene una infección tuberculosa latente, se le da tratamiento preventivo. Y en el caso que salga bacteriología positiva o la radiografía está alterada, seguimos lo mismo que antes, tiene una tuberculosis activa y por lo tanto de inmediato el tratamiento para la tuberculosis. Eso es todo para los intradomiciliarios. ¿Qué pasa ahora con los extradomiciliarios? Acá el objetivo de nuestro estudio es diagnosticar la tuberculosis activa en los mayores de 15 años. En general, a las personas que trabajan con el caso índice o que son adultos que están en contacto con el caso índice en forma frecuente, lo que queremos ir a buscar es que no tenga tuberculosis activa, que no sea un caso secundario. Pero en ellos no vamos a ir a buscar tuberculosis latente, ¿ok? Salvo excepciones, que son las personas que tienen VIH, o sea, si yo soy un contacto extradomiciliario con VIH, sí tengo que buscar una infección tuberculosa latente. También para los trabajadores expuestos a sílice o con diagnóstico de silicosis, también me voy a ir a buscar si tengo tuberculosis latente. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer un estudio de contacto en una mina, como estábamos hablando antes, o en un lugar de trabajo donde las personas estaban expuestas, a esas personas que tienen exposición a sílice, sí se les va a hacer el diagnóstico de latente para poder hacer el tratamiento preventivo, porque ellos sí tienen más riesgo de progresión. Pero a un adulto normal, sin estos factores de riesgo, solamente se va a ir a buscar si tiene tuberculosis activa, cuando es extradomiciliario. En los niños funciona igual que en los intra. En los niños sí vamos a ir a buscar y sí vamos a ir a tratar. Ahora, estos son estudios de contacto normalmente masivos, ¿ya? Porque queda bien la alarma en ese CEFAM y en ese servicio. Entonces lo que se hace normalmente es que el equipo técnico del servicio de salud tiene que enterarse rápidamente de que esto está pasando, que el caso índice de una profesora, por ejemplo, y coordinarse con la atención primaria, con el colegio, con la empresa que corresponda, con los organismos administradores de la salud ocupacional también, cuando corresponda, con todos quienes corresponda, para ir a explicar esto a la empresa, explicar esto a los colegios, a dar charlas educativas y hacer los procedimientos que corresponden. Porque si no se hace eso, después salen en la tele, salen en el diario, y después hay que estar dando explicaciones mayores de que la gente no está enferma, ¿ya? Porque se crea una alarma pública innecesaria por no haber explicado. Entonces, como resumen del extradomiciliario, los contactos mayores de 15 años, radiografía de tórax para todos, muestra de esputo si tiene síntomas, y solo en estos casos especiales, VIH, silicosis o expuesto a sílice, la prueba para la infección tuberculosa latente. Los casos adultos se controlan en APS, ¿ya? Normalmente en el CEFAM que queda más cerca del lugar de trabajo, o sea, si lo extradomiciliario era un trabajo, lo más habitual es que esas personas los asuma el equipo del CEFAM de ese territorio, de esa empresa, ¿ya? Entonces, ojo, porque les pueden llegar estos estudios de contacto que ni siquiera ustedes tenían que ver con el caso índice, pero sí corresponde. El concepto siempre es lo más fácil para los pacientes. Los contactos menores de 15 años, a ellos sí se les hace prueba para infección tuberculosa latente, la radiografía y la muestra de esputo si tiene síntomas, y siempre se van a los referentes pediátricos. Funciona igual que como si fueran intradomiciliarios. En los contactos menores de 5, solo radiografía, porque siempre se les va a dar tratamiento preventivo. Pasó una vez, por ejemplo, que hubo un caso índice de una puérpera, y la puérpera estaba en el hospital, y estuvo pariendo con tos. Nadie se había enterado de que tenía tuberculosis hasta que las pacientes le decían al lado: ¿no tendrá tuberculosis esta señora que tose tanto? Y ahí a alguien se le ocurrió hacerle una prueba de tuberculosis, salió positiva, y todos los recién nacidos de esa sala eran contactos. Así que cumplían con definición, se fueron todos de tratamiento preventivo. Fue bastante un desastre por no haber diagnosticado antes, pero esas cosas pasan. Las conclusiones diagnósticas, aquí en este caso,
en los adultos, cuando ya no tiene infección, tuberculosis activa, como no le vamos a hacer un seguimiento porque no estamos buscando que tenga infección o no, se les da de alta, se les indica que consulten en caso de síntomas de tuberculosis. Tenemos también los casos secundarios, cuando sí nos aparece que tiene tuberculosis la persona. Tenemos aquellos casos que sí se les investiga la tuberculosis latente, los VIH y la silicosis, ellos sí tienen que mantenerse en seguimiento como si fuera un intradomiciliario, y en los contactos menores de 15 años, igual que los intradomiciliarios también. Así que bastante de lógica lo que se hace, a veces mucha información, pero la verdad es que tiene lógica con respecto a cuáles son los objetivos de estos estudios de contacto. Y bueno, por supuesto que los casos secundarios de tuberculosis encontrados en los estudios de contacto extradomiciliarios, como les decía, pueden realizar su tratamiento en la red pública de salud que más le acomode por cercanía. O sea, la persona cuando tiene un paciente con tuberculosis activa, decide dónde se trata, dónde más le convenga. No podemos obligarlo a que vaya al CEFAM que le corresponde porque está inscrito ahí, si es que vive al lado de otro. ¿Ya? O sea, todos tenemos que estar abiertos y dispuestos a que esto no funcione de la misma manera que el resto de las cosas y que lo que sea mejor para el paciente y que nos permita la adherencia y lograr este tratamiento y finalizarlo va a ser mejor para todos. Muchas gracias por su atención y aquí disponible para las preguntas. Perfecto, gracias Tania por la presentación. Es un tema complejo que generalmente, como cambió además respecto a la norma anterior, genera dudas en la parte operativa. Y tenemos acá una pregunta de Elena en relación al estudio de contactos. Dice, si durante el tratamiento de fase inicial de tratamiento el paciente se cambia de domicilio, ¿también se investigan los nuevos contactos intradomiciliarios y luego a las 12 semanas se investigarían los dos grupos? Esa es la pregunta. Cuando un paciente inicia tratamiento de tuberculosis activa, acuérdense que a las 2 semanas consideramos que ya no contagia. ¿Ya? Entonces, si se cambia después de esas 2 semanas, no va a tener mayor riesgo en las personas que están en la nueva casa. Ahora, de todas maneras, a los pacientes se les advierte las medidas de protección porque el tratamiento es ambulatorio, ellos se van a su casa todos los días. Entonces, obviamente que se le dice que tiene que estar, qué sé yo, con la casa ventilada, en una pieza ojalá distinta que los demás, ¿ya? Todo lo que sea medidas de aislamiento respiratorio, que ya conocemos por el tema del COVID, son las mismas, en que la persona va a tener que, ojalá también circular también con una mascarilla cuando vaya los primeros días al establecimiento de salud, y de esa manera reducimos un montón la posibilidad de contagio. Así que la respuesta sería que serían los de antes. Los contactos normalmente son las personas que convivían antes del diagnóstico, porque eran los que no sabían que la persona estaba enferma y estaban expuestos. Cuando ya sabes que está enfermo, la probabilidad de que te expongas es mucho menor, dando las medidas educativas, por supuesto. Otra pregunta. Piera pregunta, ¿por cuánto tiempo un paciente se considera contacto de un paciente TBC? Ahí quiero suponer que tiene que ver con las definiciones de exposición. Quizás pudiéramos repetir eso, Tania. Contamos 3 meses. A ver, las personas que conviven con el paciente antes del diagnóstico son todas contactos intradomiciliarios. Esas se estudian todos, se hace la visita y son la primera prioridad. De los contactos extradomiciliarios, nosotros contamos 3 meses desde el diagnóstico hacia atrás. ¿Quiénes trabajaban o estudiaban con esa persona y estaban más de 15 horas semanales expuestos en un ambiente cerrado, ¿cierto? Porque no es lo mismo que trabajen en el puerto cargando cajas al aire libre, eso no son contactos, ¿ya? Tiene que ser un ambiente, no sé, una oficina, ¿ya? Una oficina donde están todos trabajando ahí y se exponen, van todos los días de 8 a 6 y están todos ahí expuestos todos los días, esos cumplen con definición de tener más de 15 horas semanales de un contacto frecuente. Entonces, todas esas personas que están en esa oficina serían contactos extradomiciliarios. 3 meses antes. O sea, si la persona se cambió y estuvo el mes anterior en otro lado compartiendo, también los anteriores también serían. Sí. Otra pregunta.
Dice, si un paciente que tiene síntomas respiratorios y es población vulnerable menciona que tuvo contacto con un paciente de tuberculosis sin recibir tratamiento, pero hace más de 10 años, ¿igual se consideraría contacto al momento de llenar el formulario de localización de casos? Eh, si ya es población vulnerable, no necesitas además No ponerle necesita. contacto, porque tiene la otra, como población vulnerable. Entonces, puedes ponerle que sí, que mira, al final, teóricamente, todos los enfermos son contacto de algún otro, porque alguien lo contagió, no sale espontáneamente. O sea, el micobacterium tuberculosis no aparece espontáneamente en el organismo. Si yo tengo micobacterium tuberculosis en mi cuerpo es porque me lo contagié de alguien, de un humano, de otro humano. Entonces, todos en teoría somos contactos. Ahora, la definición de contacto parte del caso índice. Entonces, no, si el caso índice no está porque fue hace 10 años, tú asumes que esa persona pudo haberse contagiado de ese caso índice, que él sabe y reconoce que estuvo expuesto, pero para pedir el examen no necesita que sea contacto, con que sea población vulnerable de cualquier cosa ya sirve. Y si tú además como médico o médica, como dijo Fabiola ahí, una cosa es la localización de casos, otra cosa es que yo vea a mi paciente como clínico y digo, oye, esta persona podría tener tuberculosis, aunque no cumple criterios, igual le pido el examen. El médico tiene el derecho a hacer eso, que es distinto a la localización de casos, que es la actividad de salud pública. Tú puedes sospechar tuberculosis sin cumplir criterios y pedir el examen. Exacto, y a mí me gustaría enfatizar ahí lo que dices tú, Tania, respecto a que todas las personas que enferman por tuberculosis son contactos históricamente, digamos, en sus vidas. Entonces, ese antecedente de más de 10 años, la verdad es que si tiene otro factor de riesgo, si pertenece a una población vulnerable y tiene la sintomatología, o sea, cumple con el criterio de caso presuntivo de tuberculosis sin ese antecedente de contacto, en realidad ese antecedente tampoco nos va a aportar mucho desde el punto de vista operacional. Así que incluso podría ser innecesario incluirlo como antecedente. Recuerden también lo que decía Tania respecto al riesgo que tienen los contactos, que es el máximo durante los primeros 2 años de la infección. Entonces ya cuando el antecedente es muy antiguo de contacto empieza a perder fuerza también en cuanto a la influencia que tiene sobre el riesgo para esa persona. Ya, aquí hay otra pregunta, pero que tiene que ver con tratamiento de la clase anterior. Igual la voy a leer. Dice, ya que el tratamiento es vigilado, ¿se le da alguna facilidad en términos de horarios en su trabajo al paciente por protocolo, considerando que si se les descuenta de su sueldo pudiesen perder la adherencia? Mira, desde el punto de vista del sistema de salud, no existe la capacidad de obligar a los empleadores a dar esas facilidades a los trabajadores, pero sí lo que podemos hacer es como sistema de salud dar nosotros las facilidades para el tratamiento, ¿ya? Y eso se hace en la atención primaria, se administran tratamientos, por ejemplo, en horarios de extensión horaria, se puede trasladar paciente al CESFAM que le quede más cerca de su trabajo para que vaya a tomar las dosis en su hora de colación o en la salida del trabajo. Existen diferentes opciones. Se puede administrar dosis en servicios de urgencia cuando esto es bien organizado con una profesional de la urgencia que se haga responsable de la administración, se puede hacer. Ya hemos visto, por ejemplo, personas que por razones no necesariamente laborales, también pueden ser razones incluso sociales, personas que por ejemplo, por su consumo de drogas, solamente se acercan al servicio de urgencia y lo hacen en la noche. Y hemos visto pacientes en tratamiento así y se organiza el equipo de manera que el tratamiento efectivamente se administra en la noche. ¿Ya? Entonces, esas son las facilidades que podemos dar desde nuestra perspectiva, más que desde el trabajo, porque no tenemos las herramientas legales para obligar al empleador a facilitar eso. Obviamente, si el trabajador tiene o trabajadora tiene una buena relación con su empleador y puede explicar eso, por supuesto que pueden llegar a un acuerdo, pero no tenemos injerencia nosotros sobre eso. ¿Ya? Y es Eso. importante también acordarse que uno de los conceptos que queremos impulsar es que esto es siempre centrado en el paciente. O sea, no podemos organizar el tratamiento de tuberculosis, ni el tratamiento de tuberculosis latente, ni la pesquisa en función nuestra, en función de los equipos de salud. Siempre tiene que ser en función del paciente. Entonces, la perspectiva es cómo nosotros facilitamos a que esto se cumpla. De acuerdo. Y respecto a eso mismo, también está la pregunta de Daniel.
que pregunta, en caso de que el paciente solicite tomar sus dosis en un CESFAM cerca de su trabajo, ¿los controles también serán en ese centro? Depende, ¿ya? Si el paciente le acomoda hacer sus controles ahí, hace todo ahí, ¿ya? Pero puede ocurrir que, por ejemplo, prefiere tomar la dosis en el horario de almuerzo y después ir a los controles en la tarde, por ejemplo. O sea, y ahí puedes tener perfectamente la coordinación para que se haga sus controles en el CESFAM que le queda cerca de la casa, por ejemplo, y que solamente la administración se haga en otro CESFAM. No es ideal, pero la idea es que nos adaptemos como sistema a lo que mejor le acomode al paciente y que pueda cumplir sus dosis de manera supervisada. ¿Ya? Entonces, si se da esa circunstancia en la cual el paciente necesita separar esas dos actividades, tiene que haber una coordinación muy directa entre ambos establecimientos con la supervisión del equipo del servicio de salud para que eso se pueda coordinar y funcione bien. Si esa coordinación no existe, obviamente es imposible hacerlo porque no podemos tener dos realidades donde un paciente toma unas dosis por acá y por el otro lado no saben lo que está pasando con las dosis. Tiene que haber esa coordinación. Lo ideal, obviamente, sería que lo hiciera todo en un mismo centro porque ahí va a estar su equipo tratante de tuberculosis. Pero siempre nos tenemos que adaptar a la realidad del paciente y a sus necesidades. Un ejemplo de esto también, como hemos dicho que este tratamiento se hace en la atención primaria, existe una necesidad que han levantado las personas que viven con VIH de no recibir el tratamiento en la atención primaria. Y eso es algo histórico, ¿ya? Donde las personas que viven con VIH y que tienen tratamientos de tuberculosis, que están con tuberculosis, muchas veces piden que sus dosis sean administradas en el nivel secundario, en el mismo policlínico donde ellos tienen sus controles habituales. Y esa es una organización que muchas veces se ha requerido hacer, ¿ya? Porque esa población en particular como que tiende a rechazar la derivación a la atención primaria, ¿ya? Y eso ha sido necesario para mantener la adherencia y cuando es necesario se coordina y se hace. Bien, creo que por tiempo, Tania, estaríamos cerrando, ¿cierto? Sí, estamos pasaditos. Bien, muchas gracias por todo el interés de este módulo. Como yo les decía al principio y le hemos repetido a lo largo de las clases, está toda la normativa, los invitamos a leerla, es importante que lo sepan y que ojalá muchos de ustedes puedan ser encargados de programa. Es un programa modelo en Chile con respecto a los otros y modelo también respecto a otros países. Nos sentimos súper orgullosas de eso, podemos decirlo acá, Nadia. Sí, que Así quede que, grabado. sí, que quede grabado que es un programa modelo en el cual se aprende mucho y se aprende también para después, para todo el resto de las actividades que puedan hacer a futuro. Así que les agradecemos su asistencia y nos vemos la próxima semana con otro módulo de enfermedades transmisibles. Chao, chao. Chao, gracias.